veces vemos en carteles o en tarjetas o escritas por ahí en algún lugar que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Yo creo que los cristianos a veces nos identificamos mucho con esta frase, porque a veces tomamos diferentes posturas ante aquellas circunstancias que nos tocan vivir. A veces ante ellas es como que vivimos insatisfechos, ¿no es cierto? Porque queremos cambiarlas y no podemos, y eso nos hace que nos está faltando algo en la vida, eso nos amarga a veces, o casi siempre, mejor dicho, y nos pone de mal humor. Pero también a veces hay cristianos que, por el otro lado, ante las circunstancias que nos tocan vivir, reaccionan de una forma más positiva, podemos decir, entre comillas, pero es como con mayor fortaleza, sacando recursos de lugares donde parecería que no existen, de forma sobrenatural y de una forma diferente ante esas circunstancias, ante esas tormentas, inclusive contagiamos a los demás. Y claro, esto tiene que ver porque cómo enfrentamos esas tormentas, esas circunstancias, ese problema, eso que nos toca vivir en este tiempo, o tal vez en nuestra familia, o tal vez en nuestro trabajo. ¿Cuál es el secreto para enfrentar esas circunstancias? Y esto tiene que ver con cómo reaccionamos. Es decir, si aceptamos esa circunstancia que nos toca vivir. Si la aceptamos gracias a la misericordia de Dios, o mejor dicho, si la aceptamos y nos damos cuenta que está la gracia de Dios en medio de esa tormenta que nos toca vivir. Es decir, la aceptación y la gracia, dos palabras importantes en el momento de enfrentar esa tormenta, esa circunstancia difícil. La gracia de Dios, pero eso vamos a hablar en otro momento, tal vez en el próximo encuentro. Pero hoy quiero que nos concentremos en la aceptación. No una aceptación que basada a esas modernas, a veces posturas humanistas que nos tocan y que está en el mundo, de que nosotros podemos, vos podés, ¿sí? Donde el centro somos nosotros. Y ahí estaríamos siendo idólatras y estaríamos ocupando el lugar que le toca ocupar a Dios, porque Dios tiene que ser el centro. Y para el cristiano es todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Lo que pasa es que a veces esto se infiltra dentro de nuestro pensamiento y de nuestra forma de vivir como cristianos. Pero fíjate, como digo siempre, vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente suficiente para la vida cristiana y para nuestra forma de vivir. Y dice en 2 Corintios, capítulo 12, vamos a comenzar del versículo 9, dice el apóstol Pablo: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en mis debilidades, en los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, cuando me siento débil es cuando soy más fuerte. ¿Sí? Fíjate, y después volvé a leer este pasaje, pero el apóstol Pablo está aceptando una situación que él está viviendo. ¿Sí? Ya en otro próximo encuentro vamos a entrar en el tema
más profundamente de este pasaje y más profundamente de la gracia de Dios. Pero hoy quiero que nos concentremos en la aceptación del apóstol Pablo. Él dice, yo tengo una fuerza sobrenatural, pero que esa fuerza sobrenatural proviene de Dios, de la gracia de Dios, que transforma mis debilidades, fíjate que está diciendo, en fortalezas. El versículo 9 dice, mi gracia me es suficiente porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y el versículo 10 dice, en la versión 60 en especial, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él aceptaba esa situación y el aceptar lo que él estaba viviendo le lleva en un proceso de cambio, de bendición para su vida. Pero quiero que comencemos y pensemos en primer lugar qué significa aceptar. Y a veces tenemos ideas erróneas de lo que es aceptar. A veces pensamos que aceptar es resignarse. Y aceptar no es resignarse. No es una idea fatalística o estoica de que me toca vivir esto y tengo que no puedo cambiarlo. Esto es lo que me tocó. ¿Qué crees? Todo terminó así, no tiene solución, es así. Es decir, no es resignarme ante una situación, porque resignarme es esa situación fatalista que me va a llevar, ¿sí?, a una amargura interior, que me va a llevar a que esa amargura se la voy a transmitir a los demás. ¿No viste que hay personas que a veces se sientan y siempre están con los brazos cruzados y como que le ves la cara amargada? ¿Sí? Porque no están aceptando. Y aceptar no es resignarse, no es tener esa amargura, no es tener ese resentimiento ante la situación y a veces ante Dios, no es inclusive esas palabras de violencia, de ira, porque nos damos cuenta que son siempre esas personas que hablan con ironía, con un toque de violencia en sus palabras, de agresión. Aceptación no es resignación, aceptación no es ponerse esa coraza de como que nada me perturba, como una versión oriental o budista, ¿no es cierto?, de la cosa. Yo estoy sobre un estado mental superior. El problema que tengo que enfrentar, la circunstancia del país, eso no me influye, yo estoy por arriba. ¿Sí? Nada me afecta, yo no sufro nada. Soy feliz a pesar. Y no sé si están así, porque a veces hay situaciones que al cristiano lo afectan. El apóstol Pablo le afectaba ese aguijón que tenía, esa tormenta que tenía que vivir. Y lo hacía débil. A veces parecemos como esas personas que están en la plaza, ¿no es cierto?, con el tai chi. Es decir, están aislándose de lo que le toca vivir. Y el cristiano no se aísla. El cristiano vive en la circunstancia que nos toca vivir, en el presente. Y es débil ante ese presente, pero en esa debilidad el Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Aceptar no es resignarse, no es ponerse una coraza y pensar que estamos sobre, tampoco es una situación como masoquista, ¿no es cierto? Es decir, estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Es como que eso es mi enemigo y yo me lo tengo que bancar. Entonces es como que nos damos latigazos. Sí, es mi cruz, es mi situación, es mi problema. Aceptar no es ni que la circunstancia es enemigo, ni que la circunstancia es un amigo. Aceptar es que la circunstancia que me toca vivir es un aliado. Porque si pienso que es un enemigo, voy a concentrarme en la circunstancia. Y a veces me paralizo.
Y si pienso que es un amigo, es como que me tengo que conformar. Pero aceptar es ver que lo que me toca vivir, lo que Dios está permitiendo que yo viva, las circunstancias del país, el problema familiar, el problema de trabajo, es un aliado. Es alguien que no me obstaculiza, pero es alguien que me va a ayudar a crecer. Me va a ayudar a potencializar los dones que Dios, por su Espíritu Santo, derramó en mi vida. Me va a ayudar a darme mayor capacidad de lucha. Me va a ayudar a madurar en algún área de mi vida. Me va a ayudar a desarrollar la mente de Cristo. Me va a ayudar a tener un hábito que antes no tenía. Mira qué linda definición de aceptar que encontré y te quiero compartir. Dice, aceptar es llegar a tener la serena convicción de que Dios puede usar mi vida, no solo a pesar de la tormenta, sino precisamente a través de ella. Te la vuelvo a leer. Aceptar es llegar a tener la serena convicción de que Dios puede usar mi vida, no solo a pesar de la tormenta, sino precisamente a través de ella. Es decir, aceptar es tener una convicción de que Dios, a través de esa tormenta, va a hacer que esa tormenta sea mi aliada y me va a ayudar. Problema, dificultad, como quieras llamarlo, va a ser un aliado. No me voy a poner en rebeldía en contra de eso ni en contra de Dios. Lo voy a aceptar como un instrumento para mi crecimiento espiritual. Lo voy a aceptar como un aliado para madurar, para cambiar, para parecerme más al Señor Jesucristo, para que los dones que el Espíritu Santo derramó en mí se desarrollen con mayor plenitud. Pero también en segundo término quiero ver con vos estos ingredientes, porque esta aceptación genuina tiene ciertos ingredientes que va a depender a veces de la personalidad que cada uno tenemos, del grado de madurez de nuestro carácter. ¿Sí? Hay un refrán que dice, dime cómo reacciones en la adversidad y te diré qué tipo de persona sos. Yo vulgarmente digo que la adversidad es cuando se muestra y se prueba cuánto recurso espiritual tenemos en nuestro interior. ¿Sí? A veces reaccionamos ante la dificultad, la adversidad, el problema, la crisis en la familia, la falta de trabajo. Reaccionamos a veces inmediatamente, en primera instancia, a veces como podemos, aunque yo creo que el cristiano tendríamos que aprender mucho más, y en primer lugar yo, pero deberíamos aprender mucho más a ver cómo reaccionamos, porque el cristiano no se tendría que mover por reacción, sino que tendría que él provocar una acción. Pero a veces, más allá de cómo reaccionamos, yo quiero que podamos pensar en estos ingredientes que tenemos que tener para realmente que como cristianos tengamos una aceptación genuina de las circunstancias, para que sean aliadas para nuestro crecimiento espiritual. Y en primer lugar debemos aprender, y el primer ingrediente es aprender a ver diferente. Aprender a ver diferente las circunstancias que nos tocan vivir. Mira, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier circunstancia. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo Dios
a través del apóstol Pablo, que debemos aprender a ver diferente las circunstancias. Que el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Y acá está hablando del contentamiento. Aprender a ver diferente es aprender a contentarme con las circunstancias. Es decir, es cómo veo mi forma de mirar la tormenta, la circunstancia que estoy enfrentando, ese problema que tengo que encarar. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Sí? ¿Lo veo como alguien que me puede ayudar o lo veo como mi enemigo? ¿Sí? Hay formas diferentes de ver. Y el apóstol Pablo lo ve desde una forma de contentamiento, es decir, él aprendió a estar contento, cualquiera sea la circunstancia, porque él no dependía de la circunstancia. Entonces la veía de una manera. Él dependía de Dios. Por eso termina estos versículos y dice, pues Cristo es el que me fortalece. ¿Sí? No la circunstancia. Él veía la circunstancia, pero no como algo de que él dependía de esa circunstancia que le tocaba vivir. Él estaba completamente autónomo a lo que le tocaba vivir, a ese acontecimiento, a si tenía o no tenía. Él no dependía de eso. Él dependía del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Pues como él dice, era él, Cristo era el que lo fortalecía. El secreto de ese contentamiento que tenía el apóstol Pablo era que él era independiente. Podía tener o no tener, pero él no dependía de eso, era independiente de las circunstancias. Él dependía de Cristo, que era el que lo fortalecía. Esta es la mirada que tenemos que tener, el ver diferente, porque la circunstancia no nos hace depender de ella. Nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Nosotros dependemos de los medios de gracia de Dios como son el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el ánimo de otros creyentes. Tenemos que cambiar esta forma de ver. No dependemos de las circunstancias. Mira, hay algo que con Alejandra una vez disfrutamos, ¿sí? y nos volvimos medios locos, porque una vez fuimos a Córdoba, a Los Cocos, ¿sí? Una parte de Córdoba hacia el norte, y entramos en un parque que hay donde hay un laberinto. ¿Sí? Y en primer lugar, claro, los dos entramos en el laberinto y no veíamos bien y nos costó salir del laberinto. Pero cuando uno se pone en la parte superior, ahí como un mirador en el laberinto, la perspectiva cambia. ¿Sí? Se ve el laberinto de forma diferente. Y nosotros tenemos que ver de forma diferente las circunstancias que nos tocan vivir. Es como que nos ponemos en ese mirador, y en ese mirador el problema, el laberinto, tiene una perspectiva diferente. Es la verdadera perspectiva tomamos de la situación. Y vemos por dónde podemos ir y por dónde podemos salir. Y ver diferente es justamente esto, tomar una perspectiva a la distancia. Porque tomando la perspectiva a la distancia, vemos, no dependemos de la circunstancia, vemos por encima del problema y vemos realmente lo que es importante y lo que nos va a ayudar a salir de ese laberinto, a enfrentar ese problema, a salir de esa circunstancia. Tomando una perspectiva diferente, no solamente podemos ver la salida, sino vemos que hay alguien sobre esa circunstancia que nos va a ayudar. Debemos aprender
a ver diferente. Aceptar es aprender también a ver diferente. Pero también aceptar es aprender a pensar diferente. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, tenemos que aprender también a pensar diferente. No solamente a ver, sino a pensar. Y al pensar diferente vamos a empezar a sentir diferente. Porque lo que sentimos va a depender en gran manera de cómo pensamos. De acuerdo a cómo pensamos vamos a sentir. ¿Sí? Y no vamos a cambiar por nuestra forma de pensar, ¿sí?, sino empezamos a ver diferente. Y a empezar a pensar como piensa Dios en cada circunstancia. Por eso dice que tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que empezar a obedecer, a poner nuestro pensamiento sujeto a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que empezar a cambiar nuestra interpretación de lo que sucede. Como te decía al principio, es decir, lo que nos toca vivir es un aliado para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo espiritual. No podemos controlar lo que sucede, no podemos controlar las circunstancias, yo no puedo controlar lo que pasa en el país, lo que decide otra persona, pero sí puedo controlar lo que yo pienso ante eso que sucede. ¿Sí? Tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Y aceptar también es empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y empezar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Me hace pensar en que es un esfuerzo que requiere mi esfuerzo. Tengo que llevar cautivo, tengo que sujetar, tengo que poner subordinado, tengo que poner bajo lo que dice la palabra de Dios. ¿Bajo quién? Bajo lo que Dios dice en su palabra, a la obediencia. Es la meta, es un acto de nuestra voluntad. Empezar a chequear mi pensamiento y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios dice? Y empiezo a pensar y poner lo que yo pienso bajo lo que Dios dice. Fíjate que el apóstol Pablo también escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, en eso tengo que pensar. Yo tengo que pensar en qué, en todo lo que... ¿Qué es pensar? Es reflexionar. Cuando vamos a la definición de pensar, es reflexionar, es poner el justo valor de algo para aplicarlo a la vida. Entonces yo tengo que poner el justo valor de las cosas, reflexionar en lo justo y en aquello que es verdadero, que es honesto, que es justo, que es puro, que es amable, aquello que me va a ayudar a tomar las circunstancias de la vida como un aliado, a aceptar esas circunstancias. Mira, si vas al Salmo 103, te recomiendo que después lo leas, ahí Pablo es como que sujeta las circunstancias que está viviendo a la forma de pensar. Es como que él mismo, ¿sí?, él mismo se estimula en su forma de pensar. Él mismo se llama a pensar en lo bueno, en aquello que lo va a levantar. Él mismo se está llamando a sujetar su forma de pensar
en palabras del apóstol Pablo, diría, a llevar cautivo su pensamiento a la obediencia en Cristo. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces es como que llevamos nuestra forma de pensar y vivimos en el sótano de una casa. ¿Sí? En ese lugar húmedo, en ese lugar donde está lo último. Y nos cuesta pensar en lo que sería la parte más alta de la casa, ¿no es cierto? Ese lugar destinado a ese altillo acomodado y destinado al lugar de juego, de disfrute. Y es como que a veces nuestro pensamiento va de lo más bajo a lo más alto. Y el apóstol y David, él mismo se llamaba a pensar. Y decía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjate cómo él mismo se está hablando. Y es como que él mismo estaba sujetando su forma de pensar. Él mismo se estaba motivando. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Es como que él mismo se está hablando. Él mismo está cambiando su forma de pensar. De tal vez de la queja a ver las bendiciones de Dios y a alabar al Señor. Aceptar es aprender a cambiar nuestra forma de ver, aprender a pensar diferente, pero también aprender a vivir diferente. El apóstol Pablo ahí en Filipenses, que antes habíamos leído, versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sí, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Filipenses 4:12. Debemos aprender a vivir diferentes. Debemos aprender a tener esa resiliencia, ¿no es cierto? Esa capacidad de resistir la presión, esa capacidad de recuperarnos. Busqué en el diccionario la palabra resiliencia y es un término usado en dos áreas, básicamente. En lo que puede ser metalúrgica, ¿sí? Porque es la capacidad que tiene el material de resistir y de recuperar la condición inicial ante golpes que sufre, golpes fuertes que sufre. Es esa capacidad de recuperarse, de volver a la condición original. Y también es un término que se usa en la física para definir la resistencia del metal ante presiones y en recuperación. Esto es lo que necesitamos los cristianos, resiliencia. Es decir, esa capacidad de recuperarnos, de adaptarnos, de resistir la presión. ¿Para qué? Para vivir diferentes. Para, ante el cambio, adaptarnos, de resistir la presión. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, estoy adaptado. Porque no dependo de las circunstancias, acordate. Él dependía del Señor, del Espíritu Santo de Dios que lo fortalecía. Esa disposición y esa adaptación al cambio. Eso es aceptar. Es aprender a vivir diferente y adaptarnos a las circunstancias que nos toque vivir. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 dice, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyendo todo. Fíjate cómo él se adaptaba, aprendió a vivir diferente. Y quiero terminar pensando en el modelo supremo de la aceptación, que es el Señor Jesucristo. Él tenía que morir. Y Él tenía que morir por el pecado que Él no había cometido, por el pecado nuestro.
Él tenía que morir en la cruz y sabía que le esperaba la cruz. Y sabía lo que le esperaba, que era el ser desamparado por el Padre. Y desde el punto de vista físico, él iba a sufrir latigazos y la injusticia, un dolor moral también. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos Isaías 53, vemos lo que a él le costó. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores y experimentado en quebranto. Versículo 6 dice, cargó Dios en él el pecado de todos nosotros. Pero lo encontramos al Señor ahí en Getsemaní, en esa lucha por aceptar el plan de Dios, el Padre para su vida. Porque él lo venía aceptando. ¿Te acordás? Le declaraba a los discípulos, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo hablo lo que el Padre me dijo. Y él siempre recalcaba de diferentes maneras que él estaba aceptando el plan de Dios, el Padre, para su vida. Pero ahora Jesús se encuentra ahí, a pocas horas, y está luchando. Porque él sabía, y él estaba aceptando el plan de Dios el Padre para su vida. Pero él ora y dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Él sabía la gran tormenta que tenía por delante. Él sabía la circunstancia que iba a enfrentar. Y dice los evangelios, con gran clamor y lágrima oraba al Padre. Pasado el tiempo, el autor a los Hebreos, en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, nos da una descripción de ese momento en el cual Jesús tuvo que aceptar plenamente, porque ahora tenía por delante que enfrentar la cruz. Y tenía que darse cuenta y aceptar que era el plan de Dios el Padre para su vida. Pero Jesús mismo en su oración dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La lucha. Porque él no podía cambiar la voluntad del Padre. Y él sabía que había venido al mundo a cumplir toda la voluntad del Padre. Tenía la circunstancia por delante y enfrentó esa circunstancia con aceptación. Pero vos me decís, pero pará, ¿cómo, pastor? Si en el pasaje que usted leyó de Hebreos 5 dice que fue oído. Y sí, Dios lo oyó. ¿Me estás escuchando bien? Dios lo oyó. ¿En qué sentido? ¿Porque lo libró de la muerte? No. ¿Tuvo que pasar por la cruz? ¿Sufrió el desamparo del Padre? ¿En qué sentido el Padre lo oyó? Fíjate que el evangelista Lucas dice en Lucas 22:43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios lo oyó. Dios le mandó un ángel para darle la fortaleza. No lo sacó de la circunstancia, porque Jesús había venido a morir en la cruz por vos y por mí, por los pecadores. Jesús enfrentó esas circunstancias con aceptación, pero el Padre lo oyó, no cambiándole la circunstancia,
sino fortaleciéndolo para enfrentar esa circunstancia. Y esto me deja una gran lección, que Dios no siempre nos va a librar de las tormentas. Te diría, casi nunca nos va a librar de las tormentas, pero siempre nos va a dar los recursos, la fortaleza, para tomar la tormenta como aliado, aceptarla, aprender a verla diferente, aprender a pensar diferente sobre esa circunstancia y aprender a vivir diferente. Y el Señor murió, pero resucitó. Y dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que Jesús pasó la cruz, pasó ese momento de sufrimiento, aceptándolo. El Padre lo fortaleció por medio de un ángel. Y eso nos deja a nosotros un ejemplo que tenemos que seguir el mismo camino, aceptando aquellas circunstancias que nos toquen. Dios tal vez no las cambie, pero nos va a dar la fortaleza para tomarlas como aliado y salir victorioso de esas circunstancias. Por eso, el primer paso para salir victorioso es la aceptación y ver la gracia de Dios. La gracia de Dios lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero que podamos empezar a aceptar aquellas circunstancias que nos tocan vivir, mirándolas y viéndolas diferentes, pensando sobre ellas diferentes y aprendiendo a vivir diferente con esa tormenta. Y la fortaleza de Dios va a venir a nuestra vida. Tal vez no la cambie la circunstancia, pero Él nos va a ayudar a salir en victoria. El Señor tuvo que pasar por la cruz para tener la victoria y tener hoy en día un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre un día todo el mundo, voluntariamente o no, va a postar su rodilla y lo va a reconocer como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y esa gloria que Él recibe, dice el apóstol Pablo, se la va a dar a aquel que se la dio, que es el Padre. Nosotros también, para pasar y llegar a la victoria, tal vez tengamos que aceptar y pasar por la cruz, por la tormenta que tengamos que vivir. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias también por el ejemplo de tu Hijo, de Jesús. De ese proceso que Él tuvo ahí en Getsemaní, que tuvo que aceptar plenamente tu voluntad. Y vos lo oíste, Padre, gracias, porque le mandaste un ángel para fortalecerlo. Y Padre, ayúdanos también a nosotros poder aceptar aquellas circunstancias, aquellos problemas familiares, aquellos problemas de trabajo o que vive el país, que podamos aceptarlo, aprender a verlos diferentes, aprender a pensar en ellos diferentes, aprender a vivir diferente ante ellos y saber, Padre, que vos nos vas a fortalecer, vos vas a estar acompañándonos para que tengamos la victoria. Señor, ayúdanos, fortalecenos por tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un teléfono donde puedes mandar un WhatsApp, hay un correo electrónico donde puedes mandar un mensaje. ¿Tenés alguna duda, alguna pregunta? ¿Querés una porción de la Biblia? Escribinos, que gustosamente te vamos a contestar. Que el Señor te bendiga.